Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros una noche más desde la Cámara Peruana de Comercio Exterior y nuestro curso de importaciones de China. Tenemos para hoy preparado el tema ¿Cómo evitar ser estafado por un proveedor? Mi nombre es Raúl Privat, administrador de negocios internacionales, y gracias a Camex estamos juntos hoy para este tema. ¿Ok? Como ya es costumbre para quienes ya han estado junto conmigo llevando estos temas, cada cierto momento de la ponencia vamos armando una ronda de preguntas. ¿Ok? Es muy importante tocar este tema, puesto que esta es una inquietud bastante recurrente en las personas, ¿verdad?, que quieren hacer importaciones desde China y en general desde cualquier lugar del mundo también. Así que, bueno, entramos ya en materia. Esta es la agenda que tenemos preparado para el día de hoy. Por ahí veo un comentario de que no hay audio, pero bueno, sí me están escuchando, ¿verdad? ¿Pueden reconfirmarme que me escuchan, por favor? ¿Sí? Excelente. Muy bien. Entonces, nuestro tema de hoy, el tema que hemos preparado junto con el equipo de Camex, cómo evitar ser estafado por un proveedor. Y esta es la agenda que vamos a desarrollar el día de hoy. Hoy veremos, para empezar, quiénes están habilitados para importar, cuáles son los puntos críticos que debemos de ver con el proveedor, o sea, aquellos puntos sensibles, ¿no?, que son los que debemos de ajustar para evitar justamente este tipo de situaciones de estafa, que no deberíamos de llegar a ellas. Vamos a ver también cómo pagar de forma segura las compras que realizamos. Conversaremos también sobre el documento de transporte, que puede ser un muy buen medio de garantía ante la negociación con el proveedor. Y finalmente algunas consideraciones adicionales. Ok, entonces estos 5 puntos son los que vamos a compartir el día de hoy. Entonces, ¿estamos listos? Empezamos. Muy bien. Antes de revisar si el proveedor es formal, primero mirémonos hacia nosotros y preguntémonos si nosotros somos formales. Por eso es que hemos tenido a bien empezar por esta primera sección a la que hemos titulado ¿quiénes pueden importar? ¿Ok? Y obviamente sabemos que pueden importar las empresas debidamente constituidas. En un momento más vamos a ir a esa explicación. Pero justo cuando armaba este material y iba a entrar a este tema de quiénes pueden importar, me parecía interesante también recordarles algo, ¿no? Ustedes están sumergidos en el mundo del comercio exterior o están empezando a sumergirse en él, a involucrarse en él. Y entonces quiero que entendamos algo muy importante. Cuando nosotros hacemos empresa ligada al comercio exterior, y en este caso ustedes, empresa ligada al tema de las importaciones, debemos de entender que el manejo de la información es mucho más importante que tener activos físicos. Quiero explayarme en este tema, ¿ok? Solo un poquito para después entrar en materia. Por ejemplo, si tú te consigues un proveedor de carteras y billeteras en China, inclusive digamos un proveedor que puede hacer tus diseños, porque eso también se puede hacer, yo puedo diseñar y hacer que el chino lo fabrique y me lo mande. Entonces tú tienes un proveedor de carteras y de billeteras, ¿correcto? Y luego
te desanimas del negocio porque dices, ¿y ahora dónde voy a vender estos productos? ¿Dónde voy a colocar estos productos? ¿Ok? Creo que tenemos problemas con el audio. Por favor, si algún monitor de Camex está aquí. Aldair, ¿están recibiendo bien el audio, por favor? Perfecto, entonces debe ser un problema del dispositivo del que se conectan. Actualizar, por favor. Bueno, entonces, como les decía, entonces tienes un buen proveedor de carteras y billeteras chinas, carteras y billeteras muy bonitas. Pero resulta que ahora te pones a pensar dónde las vas a vender y empiezas a desanimarte de este plan de importación porque te parecen muy caras las tiendas en Plaza San Miguel, el Centro Comercial El Polo, qué sé yo, para poder exhibir esas carteras y billeteras. Porque tampoco vamos a importar las carteras y las billeteras para venderlas en una tienda que no sea muy concurrida. Pero ahí hay un error, porque la mejor bondad que tiene el comercio exterior para ustedes, emprendedores importadores, es que es más importante el manejo de la información que los activos físicos. Ustedes pueden empezar a hacer empresa sin necesidad de alquilar una oficina, sin necesidad de alquilar una tienda. ¿Cómo así? A través de la venta electrónica. ¿Correcto? Entonces es una muy buena combinación. No quería dejar de pasar el día de hoy sin darles este tip. Es una muy buena combinación el hecho de importar y luego vender de manera electrónica. Entonces, vayamos mirando la posibilidad de tener una tienda virtual o una página web, fanpage y diferentes herramientas de las redes sociales para poder vender. La combinación importación y comercio electrónico es una excelente mezcla que les ahorra mucha inversión. Importas tus carteras y tus billeteras, las almacenas en tu casa y luego las vas repartiendo por delivery conforme vas teniendo pedidos. Así que ya lo saben, importación y comercio electrónico, una mezcla bastante interesante. Bien, pero obviamente para que nosotros podamos llevar a cabo esta idea, también tenemos que ser formales, ¿ok? También tenemos que ser formales. Es decir, antes de empezar a preocuparme si el proveedor es informal, yo les diría que tenemos que empezar preocupándonos que nosotros no seamos informales. Entonces, ¿quiénes pueden importar? Pueden importar sin límites todas aquellas empresas que cuenten con RUC. Cuando hablamos de que es sin límites, estamos hablando de sin límite de valor, sin límite de frecuencias y sin límites de volúmenes. Es decir, las veces que quieras, las cantidades que quieras, los valores que quieras. Y eso en este país lo puede hacer solo las empresas que cuentan con RUC. Puede ser RUC 20, como una IRL, como una SAC, como una SA, pero también puede ser RUC 10, bajo la forma de persona natural con negocio. Bajo la forma de persona natural con negocio RUC 10. Con una sola excepción. Si vas a constituir tu empresa con RUC 10, persona natural con negocio, debes elegir entre el régimen tributario MIPE, el régimen general o el régimen especial de renta, pero no debes elegir el RUS. El RUS y las importaciones no son compatibles,
porque los que están en el RUS tienen muchas limitaciones para poder importar. Entonces ya sabes, para que no tengas ningún tipo de tope, ni estés pensando ni preocupándote en que tienes una cuota máxima de importar en valores, en pesos, en volúmenes, importa desde la primera vez con tu RUC. Permíteme darte ese consejo. Y así empezará siendo formal desde el primer día. Porque no solamente tenemos que preocuparnos de que el proveedor sea informal. Tú no debes ser informal. ¿Correcto? Complemento esto comentándote que en este sistema formal de aduanas para los importadores, cuando tú haces importaciones de muestras o compras pequeñas que no superan los $200 FOB, hasta los $200 valor en origen sin el flete, esas importaciones están exoneradas del pago de tributos. El tributo es cero. ¿Correcto? Entonces, el sistema es formal y la arenga siempre es a que ustedes formalicen desde la primera importación. Y ya saben que las importaciones que no pasan de $2.000 en valor FOB pueden hacerlas inclusive sin agencia de aduana. Las que superan los $2.000 FOB sí es necesario hacerlas con un agente. ¿Ok? Entonces, el mensaje en este momento es formal desde el inicio. ¿Ok? Ese va a ser el hashtag, por favor, y me etiquetan, ¿ah? Formal desde el inicio. Muy bien. Aquí tengo algunas consultas. Entonces, abrimos una primera ronda de preguntas en base a lo que hemos hablado hasta este momento. Veía un comentario por aquí de Edita, buenas noches Edita, que decía que la tienda virtual tiene un alto precio. No me queda claro, Edita, si me lo estás preguntando o me lo estás afirmando, pero en realidad hay un alto mercado de desarrolladores web para tiendas virtuales, ¿no? Y obviamente mientras más compleja, más cara, mientras más simple, no. Así que te diría que empieza a buscar presupuestos para que tengas una idea más clara de esto. Por favor, necesito que silencien los micrófonos para poder continuar. Estoy escuchando algunos ruidos ambientales en este momento. Por favor, silencien sus micrófonos. Muy bien, gracias. Humberto Calle nos pregunta si se puede importar con DNI. Sí, Humberto, se puede importar con DNI, pero solamente 3 veces en un año. Y cada vez no puede pasar de 1.000. Y si pasa de 1.000 la primera vez, con un tope máximo de 3.000. Pero si somos empresarios, es RUC y no DNI. ¿Ok? Recuerda, formales desde el inicio. ¿Ok? Tenemos más consultas por aquí. Gabriela Durán nos dice cuál sería la diferencia de importar con RUC 20 y RUC 10. A ver, entendiendo que en RUC 10 pueden importar cualquiera menos los que están en el RUS, paso a explicar la diferencia. A ver, cuando tú eres persona natural con negocio RUC 10 y tienes, digamos, pasivos con SUNAT que van a llegar, digamos, hasta la ejecución coactiva, cosa que no debería de pasar, la SUNAT no se inventa las deudas, eso ténganlo clarísimo, la SUNAT no se inventa las deudas, y te lo dice un empresario del sector privado. Cuando eres RUC 10 y llegas a temas coactivos con SUNAT, SUNAT va a embargar todo lo que esté a nombre de esa persona natural. En cambio, cuando es RUC 20, solo los bienes que están a nombre de la persona jurídica. Esa sería la única diferencia, porque en realidad, yo te puedo decir por experiencia, tengo muchos años en el sector logístico, he visto muchos importadores RUC 10 hacer importaciones mucho más grandes
que los que tienen RUT 20. El límite es el talento. El límite es el talento. Grimaldo nos pregunta qué es FOB. FOB es el valor del producto puesto en el lugar de origen, sin el flete internacional. José Andrés nos dice con qué banco recomienda trabajar. José, eso lo voy a responder en un rato más porque tenemos una lámina especial para ello. ¿Ok? Sawetma Contratista nos dice, ¿cuál es el tope sin aduana? Las importaciones que no pasan de $2.000 FOB pueden trabajarse sin agente de aduana. Tengo otra pregunta aquí. RUT 20, nos dice Joe, que tiene RUT 20 y quiere importar máscaras KN95 por $1.900. Quiero luego venderlas con factura. ¿Qué necesito hacer? Importarlas con tu RUT y el IGB que vas a pagar por las mascarillas va a terminar siendo el crédito fiscal que va a restar el IGB que vas a grabar en tu venta local cuando factures esa venta. Espero haberme dejado entender. ¿Ok? Patricia nos dice cuál es la diferencia entre valores iguales o menores a 200 o iguales o menores a 2.000. Cuando las importaciones no pasan de $200 FOB, no se cobra tributo alguno. ¿Ok? Cuando no pasan de 200. Diego dice, tengo RUT 10, ¿cuál es mi tope? Persona natural con negocio RUT 10, mientras no estés en el RUS, no tienes ningún tope. ¿Ok? No tienes ningún tope. Roy, ¿cómo puedo comprar un proveedor chino sin de Alibaba y no ser estafado? Un poquito de paciencia. Ya avanzamos. Edita, tendrías que ver presupuestos, como te había dicho, ¿no? Para que puedas ver y ponerlos en tu plan de inversión. ¿Ok? Paul dice, si traigo mi carga consolidada a menos de $2.000, ¿quién hace el papeleo? ¿El agente de carga o el agente aduanero? El desaduanaje es del agente de aduana, el agente de carga lo que hace es transporte. Pero si vale menos de $2.000, tú podrías hacer ese trámite. ¿Ok? Muy bien, vamos a continuar entonces. Muchas gracias. Las preguntas de repente que no he podido contestar en este momento pueden circulármelas a mi correo electrónico, el cual les daré al final de la ponencia. Muy bien, entonces ya entendimos cómo tenemos que cuadrarnos nosotros en la cancha para ser formales. Vayamos ahora a ver los puntos críticos con el proveedor. Cuando me refiero a puntos críticos son los puntos más sensibles, que debemos de tener en cuenta cuando contactamos con un proveedor. Por ejemplo, un punto crítico que nunca deben dejar pasar, atención. Los pagos deben ser bancarizados. Muy importante, los pagos deben ser bancarizados. Quiere decir que cuando tú das un adelanto o un 100%, la idea es un adelanto, debe de ser siempre a través de un banco. Evitar, en ese caso, los giros postales. ¿A qué le llamamos giros postales? A Western Union, a MoneyGram, a Jet Perú. Evitar ese tipo de pagos. Todos los pagos deben ser bancarizados. Tercer punto crítico, porque luego voy a explicar todo en su conjunto. Tercer punto crítico, debe haber congruencia bancaria. Debe haber congruencia bancaria. ¿Y a qué le llamo congruencia bancaria? Que si el proveedor se llama A, el titular de la cuenta bancaria también debe ser A. Si el proveedor se llama Z, el titular de la cuenta que tú vas a depositar también
debe llamarse Z. A eso me refiero con la congruencia bancaria. Me ha pasado muchas veces que me comentan que hay proveedores que los han estafado. Y cuando he pedido alguna documentación para revisar, tratar de dar un comentario o me han pedido algún comentario, ha pasado esto, ¿no? Que el proveedor se llama A y el titular de la cuenta se llama D. Entonces, obviamente, no hay ninguna congruencia ahí. Tenemos que estar muy claros en eso. Y sucede puntualmente en China, mis estimados empresarios importadores, que muchos de los contactos que nosotros hacemos en China no son los fabricantes, sino son vendedores. Y son vendedores muy polifacéticos. Puedes encontrar un ejecutivo chino que te vende mascarillas, como te puede vender triciclos, que te puede vender alcohol en gel, como te puede vender cargadores de celular. Y entonces muchas veces ellos no están bancarizados. Y entonces empiezan a decirte que les pagues a través de Western Union. Y una de las cosas o uno de los motivos o justificaciones, entre comillas, que estos proveedores chinos te van a dar es que las comisiones bancarias por recibir tus transferencias son muy altas y ellos no las pueden pagar porque no les saldría rentable. No caigamos en eso. Todo pago debe ser bancarizado. Todo pago debe ser bancarizado y debe haber lo que ya hemos explicado, que es congruencia bancaria. Finalmente, aquí va un tip. Si el proveedor chino te dice, no, por el banco no me pagues, págame por giro postal, porque las comisiones son muy altas, pregúntale, ¿cuánto te cobra de comisión tu banco? Yo voy a asumir ese costo. Y eso es como pagar un seguro, ¿te das cuenta? Hablando en metáfora. Si tú le dices al proveedor chino que tú vas a asumir la comisión que su banco le va a pagar, le va a cobrar, no tendrías entonces, o no tendría el proveedor entonces ningún motivo para seguir insistiendo en el giro postal. Mucha atención con eso. Otra cosa importante es que la aduana de Perú exige que los pagos a los proveedores sean bancarizados, no por giros postales. Entonces, no solamente lo debes hacer para evitar la estafa del proveedor, una posible estafa, sino también para no tener problemas con la fiscalización aduanera. Entonces, en resumen, pagarle al proveedor a través de transferencia bancaria. Bajo ningún motivo pagarle por la compra de bienes por giros postales. ¿Y por qué no por giros postales? Porque imagínate, vamos a suponer que nuestro compañero Roy de la Cruz, que aquí nos está hablando de la seriedad y responsabilidad del proveedor, y creo que ya estoy empezando a responderles. Nuestro compañero Roy de la Cruz acepta pagarle al proveedor chino a través de Western Union, giro postal. El proveedor chino se llama Kanglu Wantan. Entonces, cuando Roy de la Cruz, y sorry Roy, y muchas gracias por permitirme ponerte de ejemplo, cuando Roy de la Cruz manda el giro postal, en la boleta de Western Union va a aparecer que Roy de la Cruz le mandó plata a Kanglu Wantan. ¿Y eso qué prueba de una transacción de compraventa es? Ninguna. Porque puede ser que se pasaron plata de amigo a amigo, una propina, una deuda, demasiada ambigüedad. En cambio, cuando bancarizas, queda una huella. La transferencia que una empresa peruana le hizo
a una empresa china y tú puedes inclusive en esa transferencia colocar que es por la factura tal, que es el saldo, que es un adelanto, etcétera. Entonces, por favor, pago bancarizado y por favor, lo repetiré hasta siempre, congruencia bancaria. Y todo esto porque el proveedor chino gusta mucho de una modalidad de pago que se llama T sobre T. Una modalidad de pago que se llama T sobre T, que en un momento más vamos a profundizar. Otras herramientas que nos pueden ayudar a verificar la formalidad del proveedor, aparte de estas que hemos hablado en los puntos críticos. Otras herramientas pueden ser, uno, consultar con OSEX. Por ahí me preguntaban qué es OSEX. OSEX es la oficinas comerciales de Perú en el exterior. Entonces, Perú tiene 2 o 3 oficinas comerciales en Shanghai, en Guangzhou y un par de una ciudad más por ahí, Pekín, me parece. Entonces, ¿qué son las oficinas comerciales de Perú en el exterior? Las OSEX. Son funcionarios del Estado que trabajan en los países con los que tenemos alianza comercial para hacer un puente de negocio entre los empresarios de ambos países. Entonces, si tú le escribes a las OSEX de China, ellos van a poderte responder si esta empresa es o no es formal. Pero solo van a llegar hasta ahí, o sea, ellos no te van a levantar información bancaria, financiera, comercial y demás. Solo van a poder llegar hasta decirte si es formal, no es formalmente constituida. Pero de alguna manera es información que nos va a ayudar. ¿Cómo podrías complementar la información de OSEX? Contratando una compañía especializada en verificar proveedores, en visitarlos, en tomar fotos de sus instalaciones, tomar videos de sus procesos productivos, entrevistarse con los funcionarios y ese tipo de situaciones. Obviamente es un servicio que tiene costo porque estamos hablando de una persona in situ en el lugar que va a verificarte la formalidad del proveedor en temas financieros, económicos, comerciales, administrativos y demás. ¿Correcto? Nos ha pasado que cuando hemos ido a verificar fábricas, los proveedores no han querido. Y es porque este proveedor en todo momento al importador peruano le dijo que era fabricante. Y cuando el importador peruano pidió, bajo este representante en China, de este servicio privado de certificación, pidió visitar la fábrica, entonces tuvo cierta reticencia, ¿no? Entonces ahí también vamos descubriendo ciertas cosas poco formales de los proveedores. Y otro tema que también te va a ayudar es participar en misiones y ferias comerciales, ¿no? Claro que en la coyuntura esto no se va a dar. Lo más probable y casi concreto es que China ha suspendido sus principales ferias y por ende misiones comerciales por el tema del COVID-19, pero estas ferias de Yiwu, de Cantón y demás importantes se van a dar de manera virtual. Y obviamente los proveedores chinos van a tener que invertir para participar en esa feria como proveedor. Y eso ya te habla de cierto respaldo, de cierta espalda financiera y de cierta formalidad que también te puede ayudar. Entonces, aquí tenemos varios puntos que nos van a ayudar a evitar el tema de las estafas.
A ver, revisaremos algunas preguntas relacionadas a lo que hemos avanzado hasta el momento. Vamos a ver por aquí. A ver. A ver, Cristian Calderón nos dice que está trayendo termómetros de China. El código arancelario dice que no tiene ninguna restricción, pero DHL le dice que tiene que tener registro sanitario. Solamente hay dos tipos de termómetros que no necesitan Digemit, Cristian, pero todos los demás necesitan registro sanitario y por ende que estés establecido como droguería. A ver si me compartes al correo tu subpartida nacional, me parece bastante particular esto. Israel nos dice, estoy negociando con un proveedor que a duras penas me entregó su Swift Code y la cuenta de su empresa. Pero si el nombre de la empresa, si el titular de la cuenta de la empresa es el mismo que el proveedor, no vería ahí alguna razón por la cual dudar, no vería la cual dudar. ¿Qué documentos se tiene que enviar el exportador? Depende, pues no. Lo normal, la factura, si el producto está negociado en un TLC, el certificado de origen, y si ellos asumen el flete, ellos deben mandarte el documento de transporte. ¿Ok? Muy bien. Otra pregunta que tengo aquí. ¿El pago bancarizado se debe saber a la entidad financiera? Claro, claro. Cuando el proveedor te da sus datos, también te dice cuál es el banco con el que va a trabajar. Juan nos dice, ¿cómo identificar a ojo de buen cubero? ¿Quién es fabricante y quién es intermediario? Bueno, si lo quieres hacer sin pagar a una persona que haga la investigación in situ, meterte a muchas páginas de internet para ver la congruencia, no se me ocurre otra cosa. Joey dice, tengo tarjeta de crédito o débito a nombre de mi empresa. ¿Puedo pagar en Alibaba con ese medio de pago? ¿Sirve para sustentar los pagos de una importación? Sí, correcto, porque están bancarizando. El dinero se va a debitar de un estado de cuenta que tranquilamente puedes presentar a la aduana para sustentar. Por supuesto que sí, yo. ¿Ok? No hay riesgos de pagar con tarjeta de crédito o débito por Alibaba. No hay riesgo en el tema de clonación de tarjetas y demás. No lo hay. De todas maneras, los bancos te ofrecen seguros para clonación de tarjetas a precios bastante bajos. No estaría de más poder tener uno, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Vamos entonces al tema de explicar cómo es esta modalidad de pago T sobre T. Un par de preguntas más. Delfín nos dice, siempre es recomendable que los depósitos hagan el nombre de empresa. Por supuesto que sí, de ambas empresas. ¿Ok? José Luis Peña nos dice, estoy pidiendo una muestra y me pide envío en línea y me indica que el pago es anticipado. Te lo respondo en un momento más, José Luis. Hay una lámina para eso. Álvaro Beltrán nos dice, mi agente aduana me dijo que para traer 10.000 mascarillas debo tener RUC de persona jurídica. Falso. Si eres persona natural con RUC lo puedes traer. Estoy negociando con un proveedor, pero tiene cuenta bancaria en Perú. ¿Hay algún problema? Tendríamos que ver que está debidamente constituido en ambos países. Y sí, le podrías pagar localmente. Muy bien. Continuamos entonces. Decíamos que todo este tema de la congruencia bancaria y de evitar los giros postales, era importante tenerlo como punto crítico porque al proveedor chino gusta mucho de pedir el pago T sobre T. Y no está mal esa modalidad
del pago T sobre T. Vamos a analizarla. Acompáñenme a analizarlo, por favor. A ver, T sobre T, que seguramente han visto esta modalidad los que han chequeado AliExpress, Alibaba o de repente han tenido acercamiento con proveedores, significa Telegraphic Transfer o transferencia telegráfica. Transferencias internacionales de dinero de un país a otro. En la teoría, si nosotros leemos libros de comercio exterior que nos hablen del Telegraphic Transfer, del T sobre T, si vemos en la teoría, en los libros, nos dice que ese T sobre T puede hacerse a nivel de giro postal y a nivel de banco. Pero eso te lo dice la teoría. En la práctica, creo que ya hemos dejado claro que debe ser bancarizado. ¿Y por qué el proveedor chino gusta mucho de esta modalidad de pago? Porque es la que tiene las comisiones bancarias más bajas. La que tiene las comisiones bancarias más bajas y además, porque en ciertas ocasiones ellos van a tratar de llevarte hacia el 100% de adelanto. Por ejemplo, si un proveedor chino te dijera forma de pago T sobre T 100%, significa que este proveedor quiere que le adelantes todo el valor de la compra. Que le adelantes todo el valor de la compra. Lo cual supone un riesgo bastante alto para ti como importador, porque es adelantar todo el dinero antes de. En esta coyuntura del COVID-19 se están dando mucho estos casos de T sobre T, que de alguna manera en esta coyuntura pudieran ser justificados, ¿no? Para el tema de compra de guantes y de mascarillas, porque hay tanta demanda, es tanta la demanda, que obviamente me imagino que estos proveedores siempre se van a ir con el mejor postor, y probablemente el mejor postor sea el que ponga toda la plata por delante. Pero eso es un riesgo inclusive en esta coyuntura. ¿Qué sería lo ideal? ¿Qué sería lo recomendable? Que este T sobre T sea adelanto, saldo. Por ejemplo, aquí ves un ejemplo 50-50. Es decir, adelantarle el 50% al proveedor y luego pagarle el 50% restante. O de repente puede ser un 30-70, adelantarle un 30 y luego un saldo de 70. Finalmente, eso es negociable. ¿Y cómo funciona operativamente? Vamos a poner un ejemplo de T sobre T 50-50. Es decir, un adelanto del 50% al proveedor y luego un saldo restante de otro 50%. ¿Cómo funciona? De la siguiente manera. El importador, o sea, ustedes, vamos a ponerle $4.000 de compra. El importador, o sea, ustedes depositan mediante cuenta bancaria $2.000, que serían el 50% de 4.000. Depositan $2.000 de adelanto, vía cuenta bancaria, habiendo ya entendido el tema de la congruencia bancaria. Ojo, el exportador va a recibir por parte de su banco el aviso del abono de ese 50%. El exportador en este caso viene a ser el proveedor chino. Tú le adelantas los 2.000 y obviamente pues le mandarás
el voucher de la transferencia escaneado por WhatsApp, por WeChat, y le dirás, ya te pagué o ya te hice el adelanto. Pero el proveedor chino no se va a emocionar cuando vea tu voucher escaneado. Él va a esperar, como lo dice el punto 2, que su banco le avise del abono, ¿no? Cuando digo que le avise es que ellos mismos vayan chequeando su estado de cuenta para ver cuándo llegan esos $2.000. Una vez que el proveedor recibe en su cuenta los $2.000, que pueden pasar 24 o 48 horas entre que se hace el envío desde Perú y lo recibe tu proveedor en China, luego de eso tu proveedor lo que va a hacer es iniciar el embarque de la mercancía, va a despachar la mercancía y para probarte que ha despachado la mercancía, te va a mandar por mail, atención, te va a mandar por mail una copia del documento de embarque. Te va a mandar una copia del documento de embarque. Y esa es una acción de buena fe del proveedor, porque tú con ese documento de embarque puedes revisar, acompañado de tu operador logístico, puedes revisar que ese conocimiento de embarque, ese documento de transporte es real. Y lo puedes hacer mirando el tracking del transportista o viendo quién va a ser el agente de carga aquí en destino. Maneras hay de poderlo corroborar. Entonces tu importador, sintiendo esa confianza de que tu mercancía ya está camino a Perú, abonas el 50% restante, es decir, el saldo, los otros $2.000. Y el círculo se cierra cuando el exportador te manda por correo físico, por courier, el certificado de origen o algún otro tipo de documentación que se necesite para nacionalizar aquí. Y así se cierra el círculo. En resumen, el proveedor da un adelanto, el exportador embarca en respuesta a ese adelanto y te manda el documento de transporte, tú lo revisas, lo verificas, das conformidad y en pro de esa buena fe cancelas el otro saldo y el proveedor te manda por courier los documentos que necesitas para poder nacionalizar el producto en Perú. Así funciona el sistema de T sobre T. Creo que lo tenemos claro, creo que hemos sido explícitos en su funcionamiento. Roy de la Cruz nos pregunta si es recomendable una primera importación de valor menor para pagar menos impuestos. Yo te diría que sí, pero si ya tienes un mercado aquí donde colocar los productos, debería más interesarte que ya tienes donde colocarlos que el tema de la tributación. Almendra nos pregunta, al hacer compras en Alibaba, ¿es necesario contar con permisos para recoger la mercadería? Depende, si el producto es restringido necesitas permisos. Si vas a comprar por Alibaba, por ejemplo, termómetros, que hablábamos con Cristian, vas a necesitar los permisos. Roy pregunta, ¿en este periodo existe exoneración de impuestos para mascarillas y guantes? Para mascarillas hay exoneración de ad valorem. Las mascarillas pagan 0 ad valorem, pero sí pagan los demás tributos internos. Carmen nos pregunta, ¿cuánto es lo mínimo para empezar a importar? Esa es una pregunta, Carmen, que no tiene una respuesta certera. Va a depender de quién tengas en este mercado para colocar los productos. Galaxy Neo nos dice, si deposité a la cuenta bancaria el 100% al proveedor y hasta el momento no me envían la mercadería, indicando que DHL lo tiene en espera,
¿Hay algo que pueda hacer? Te preguntaría Galaxy J7 Neo. Te preguntaría, ¿te ha mandado el proveedor el número de guía de DHL para constatar en el tracking web de DHL que el envío esté en espera? Porque sí, si son productos, digamos, relacionados al COVID, hay cierta saturación en aduana, pero eso va a figurar en la guía de DHL. Y desde que DHL tomó las riendas de la mercancía, ya existe una guía de DHL. No sé si te la han mandado, y si te la han mandado, debería decir en el tracking web de DHL, reportar esa situación, reportar ese estatus. Revísalo, Galaxy, por favor. Pedro Cárdenas nos dice, ¿ese documento de embarque podría ser falso? Podría ser falso. Podría ser que te lo mandan y tú contrastes con la aerolínea, con la naviera, con el consolidador, con el agente de carga, y eso no exista. Y de no existir, pues no pagas el otro saldo y puedes iniciar un arbitraje al proveedor para recuperar el saldo anterior, porque como has pagado a través de transferencia bancaria, tienes todos los medios probatorios. Aquí nos preguntan, con respecto al dólar en China, ¿no se está usando como moneda de compra? Este tema de la moneda de China está aún a nivel bursátil. Yo estoy seguro que si tú tienes en la mano 20.000 dólares para comprarle a un proveedor chino, ningún proveedor chino te va a decir que no te acepta los dólares. Así que esas noticias todavía son muy nuevas como para vaticinar cosas. ¿Qué tiempo aproximadamente toma el envío de courier del certificado de origen? Nos dice Maiden. Si es desde China, deben ser unos 5 o 6 días útiles, más o menos, para el envío de la documentación. Juan nos dice si debería haber un contrato de compra-venta. Podrías hacerlo, no es obligatorio, pero podrías hacerlo. Yamil nos dice, ¿es necesario enviar factura y packing original? No, la aduana acepta factura electrónica. ¿Ok? La aduana acepta factura electrónica. El VLC obviamente tiene que ser original. El certificado de origen, les comento que con China se está trabajando ahora con copias por el tema de la coyuntura, pero solo es por el tema de la coyuntura. Mesue nos dice, tienen que ser productos congruentes a mi rubro, tienes que tener los permisos para poder importar lo que quieres importar. Ese es el enfoque. Clinton nos dice, ¿se puede exigir prueba de documento de embarque al chino cuando se acordó que el precio es FOB? En cualquier caso se le puede exigir el BL. El Incoterm es indistinto a ese tema. ¿Ok? Ever Rodríguez dice, si tengo RUT 10 tiene que ser necesariamente factura electrónica, pero el proveedor es el que te factura, Ever. Él te va a mandar la factura. Muy bien. Entonces, aquí estamos ya en esta forma del T sobre T. Otro punto importante que podemos usar como garantía es el documento de transporte. Es decir, vamos a seguir aumentando argumentos para que el proveedor no nos exija el 100% adelantado. Y aquí, en este momento, vamos a tener un argumento más para que no nos exija el 100%. Un argumento más de los argumentos que ya hemos estado revisando. El documento de transporte. Si el documento de transporte es un documento aduanero, sí, porque el documento de transporte es necesario presentarlo a la aduana para poder nacionalizar el producto. Correcto. ¿El documento de transporte es un contrato de compra-venta? Sí, correcto. Es un contrato de compra-venta porque ahí figura de qué puerto, quién embarca, quién recibe, cuánto pesa, cuánto cubica, todo lo que se está enviando. Pero el documento de transporte también es un título valor.
es decir, demuestra propiedad sobre la mercancía. Y lo más interesante es que, atención, y aquí está la clave del argumento que podemos dar al proveedor para que no nos pida el 100% adelantado, el proveedor puede, atención, el proveedor puede bloquear la emisión del documento de transporte. El proveedor puede bloquear la emisión del documento de transporte. Entonces, ¿qué argumentos podemos tener para evitar que el proveedor nos exija el 100% por adelantado? Vamos a ponerlo en 3 escenarios. Escenario 1. Si nosotros estamos comprando en términos ex-work, significa que nuestro operador logístico va a pasar a las instalaciones del proveedor para recoger la mercancía. Entonces el proveedor chino te puede decir, tú vas a venir a recoger la mercancía, entonces adelántame el 100%, porque después tu operador logístico se lleva la mercancía y yo en qué quedo. Eso es probablemente lo que te va a argumentar el proveedor chino. Pero tú le puedes decir al proveedor chino que le vas a adelantar, por ejemplo, el 50%, y una vez que el operador logístico tuyo, el que tú importador has contratado, ya haya recogido la mercancía, ya la tenga en su poder, y ese operador logístico es tu aliado, una vez que el operador logístico lo tenga en su poder, le cancelas el otro saldo. Me dejo entender, si tú estás comprando en Network, esa debe ser tu propuesta. A ver, proveedor chino, te adelanto el 50%. Y una vez que mi operador logístico pase por tu fábrica en Pekín a recoger la carga, y una vez mi operador logístico me llame y me diga, ya tengo la carga, te pago el otro saldo. Y de repente el proveedor chino te puede decir, no, porque de repente tú me adelantas el 50%, tu operador se lleva la carga y no me pagas nada. Y tú le puedes decir que puedes bloquear el documento de transporte internacional. Es decir, se puede dar la instrucción de que no se emita un LBN hasta que tú termines de cancelar el saldo. Y esta misma figura se puede dar en el tema del FOB. En el tema FOB es tu proveedor el que va a ir hasta la bodega de tu operador logístico. Entonces, tú deberías de cancelarle el saldo a tu proveedor una vez que la carga ingresa al almacén de tu operador logístico. Y si tu proveedor chino no confía, le dices, me bloqueas la emisión del documento de transporte si no te cancelo el saldo. Y lo mismo se puede dar cuando el proveedor te vende con el flete incluido hasta el Callao. Entonces, el documento de transporte internacional es una buena llave para sacarle la idea al proveedor de que le tengamos que pagar todo por adelantado. Vamos a revisar algunas preguntas más. Patricia dice, ¿cómo se certifica el contenido de la carga? Bueno, parte de esto es entender cómo funciona el negocio. Los operadores logísticos recogen carga, pero no la verifican, solo la recogen. Para poderlo verificar, necesitarías contratar un servicio de inspección pre-embarque, que tiene un costo adicional para que se te haga una constancia del contenido. Entonces, en términos normales, los operadores solo recogen la carga. Tú tendrías que pagar un servicio
adicional para la inspección. Sí se puede importar tela Notex, no tiene permisos de ingreso aquí. ¿Ok? No tiene permisos de ingreso aquí. Ever nos dice, el depósito puede registrarse con seguridad en Western Union. No sé, Ever, disculpa si me lo estás afirmando o me lo estás preguntando. Ever nos dice también, ¿qué es más recomendable? ¿Comprar y mandar a un operador logístico a recoger la carga o que el proveedor mismo lo envíe hasta Perú? Va a depender de los presupuestos, ¿no? Pídele presupuesto en más de un Incoterm y analiza tu costo-beneficio. Cuando se compra por Alibaba, ¿se tiene que pagar el 100%? Sí. En compras electrónicas siempre se paga por delante. ¿Ok? Siempre se paga por delante. Muy bien. Vamos a algunas consideraciones adicionales en relación a todo lo que estamos revisando y conversando hoy. A ver, una excepción a la regla. Si lo que tú estás haciendo es traer una muestra comercial, entonces ahí sí tendría sentido pagarle por el envío de la muestra al proveedor vía Western Union. Ahí sí tendría sentido, porque son 50, 60 dólares de flete y ahí sí bancarizado sería muy caro. Entonces, cuando el proveedor te pide que le pagues el flete por el envío de la muestra, en ese caso sí podría proceder el giro postal. Recuerda que cuando compras en Marketplace, siempre vas a pagar el 100% por adelantado. Así funciona. Parte de querer jugar un juego es entender sus reglas y entender que muchas veces no las podemos cambiar. Otra consideración adicional es que es importante madurar la relación con el proveedor, pero también mantener nuestra seguridad. Es decir, va a llegar un momento en el que el proveedor no debería de sentir tanta desconfianza de nosotros, ¿no? Si ya nos está empezando a despachar, a vender, y ya la relación va madurando, estás haciendo mercado, estás haciendo negocio, ya la relación debe ser más madura en el sentido de un mejor trato, de un trato más de confianza que de desconfianza, pero igual, o sea, si después de 30 importaciones, a la importación 31 te piden que le pagues por giro postal, no lo hagas. No lo hagas porque ni esos 30 despachos son una bala. O sea, mantente en tus protocolos, congruencia bancaria, adelantos y saldos. Y recordar, ya lo habíamos mencionado más temprano, que muchos de los proveedores de China son plurivendedores, es decir, no fabrican, sino que venden cosas variopintas, ¿no? El mismo chino te puede vender máscaras, como te puede vender tazas, como te puede vender ropa, como te puede vender zapatos y como te puede vender máquinas. Entonces, si bien es cierto, muchas veces no podemos ir directo con el fabricante, sí deberíamos ir directo con un vendedor que sea formal. El hecho que el vendedor no sea el que produzca no es para ponerle un estigma, pero ese vendedor debe ser formal en todos los sentidos también. Muy bien, hemos llegado al final de nuestra ponencia del día de hoy. ¿Ok? Me voy con algunas preguntas finales. Carlos nos dice, T sobre T menor a $2.000, ¿qué banco recomienda? Trabaja revisa qué banco es el de tu proveedor, revisa qué banco es el de tu proveedor y averigua qué banco trabaja con ese banco en China, ¿no? Ahora que va a llegar el Bank of China, eso nos va a ayudar mucho. Primero averigua el nombre del banco de tu proveedor y luego averigua aquí en Perú qué banco peruano trabaja con ese banco chino. Yanko nos dice, el envío de Alibaba me sale muy caro, ¿qué puedo hacer?
Puedes contratar por tu propia cuenta y riesgo al courier también, y que él pase a recogerlo, ¿no? Costo-beneficio. Clinton nos dice, en su nada operaciones en línea se puede ver al embarcador, pero el embarcador no necesariamente es el fabricante, Clinton. Pero no necesariamente es el fabricante. Delfín nos agradece, muchas gracias. Paul nos dice, si me encuentro en Arequipa, saludo para Arequipa, extraño el pastel de papa y la cola escocesa. Si me encuentro en Arequipa, no podré desabanar mi carga que viene por barco, debe ser presencial. Muy buena pregunta. Si estás en Arequipa y quieres trabajar sin agente de aduanas, tienes dos opciones. O te vienes tú a Lima, eres el trámite, o le haces un poder simple notarial a una persona en Lima para que te haga el trámite. O contratas a un agente de aduana. Tres opciones, Paul. Vienes tú, que eres el representante de la empresa. Haces una carta poder simple notarial a una persona en Lima o contratas a un agente de aduana. ¿Ok? Muy bien. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Pueden escribirme a rprivat@camexperú.org.pe si alguna pregunta ha quedado en el aire. Me gustaría que me comenten si la ponencia les ha parecido interesante, si se van hoy a ya descansar con algo nuevo, si creen que ha sido de provecho lo que hemos conversado hoy. Me escriben, por favor. Siempre trato de responderle a todos. A veces la demanda de mails es bastante grande. Y bueno, hay que darse abasto para todo, pero yo siempre les contesto. A veces me demoro un poquito, pero les contesto. Muchísimas gracias a todos. Dios los bendiga grandemente. No se olviden, por favor, que me pueden agregar en sus redes sociales como Raúl Privat Pando, tanto en YouTube como en Facebook. Me pueden encontrar como Raúl Privat Pando para que puedan acceder a mi canal, mis conferencias y poder estar también juntos en redes sociales. Dios los bendiga grandemente y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Buenas noches, hasta luego.